en el Vaticano, y nosotros vamos a seguir con toda la información de cómo también esto repercute en Latinoamérica. Nos vamos a Colombia, nos encontramos con nuestro compañero Sergio González. Sergio, ¿cómo estás? Así es, Maga, un gusto saludarte, conmocionado el país definitivamente por la situación que se está presentando con la muerte del Papa. Un país muy católico, Colombia, donde por supuesto las reacciones han sido de tristeza para un día de lunes de Pascua con la del Papa Francisco. Pero, Maga, para poder hablar de esto, estoy con el padre Euclides Eslava, quien es el director de la maestría en teología de la Universidad de La Sabana, muy importante del Papa Francisco. Te cuento un poco antes de presentarlo oficialmente. Él fue el vocero para los medios de comunicación cuando el Papa Francisco visitó Colombia en el año 17. Padre Euclides, gracias por estar con nosotros aquí en DNews. Bueno, estaba estar con ustedes, mi solidaridad también y mi sentido de pésame para los a nosotros en toda América nos duele como hijos de compadre. Pues para los hermanos argentinos debe ser más doloroso el fallecimiento de el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio. Por supuesto, Euclides, coméntenos cómo recibe usted esta relacionada con el fallecimiento del Papa Francisco. Tiempo, pues en sorpresa, esta mañana nos toma el despertar para el fallecido, cuando anoche lo habíamos visto ayer en el Vaticano, dando la bendición Urbi et Orbi en el año jubilar, que salió un poco incluso en el saludar a los peregrinos que habían estado allí para la celebración de la Pascua, pues muy de mucha enfermedad, pero no se imaginaba uno que fallecer. Un modo de pensar que es como que murió con las botas puestas, trabajando y sirviendo a la iglesia y a la humanidad hasta el último. Padre, ¿qué recuerda usted de la visita del Papa Francisco a Colombia 17? Porque hizo varias misas campales, estuvo en 4 ciudades y en una de ellas resultó herido por una frenada del vehículo. Sí, recuerdo pues el gozo de la llegada a Colombia, esa calle 26, hubo un momento en que se paró, el Papa estaba muy conmovida, pude estar ahí muy cerca de todos estos eventos, en el Parque Simón Bolívar, zonas, el saludo a los jóvenes en la Plaza de Bolívar, donde les decía alto, ¿no? Eviten el chiquitaje, esas invitaciones que hacen a servir, a pensar en los demás. Luego en Medellín fue muy bonito con las familias y con los religiosos, con las personas entregadas a ser muy fieles. Uno de los momentos más recordé en Villavicencio, donde se habló de la paz, donde un testimonio, una mujer que le habían asesinado a su hijo y ella dado a los asesinos, se llevó el Cristo que está de la tragedia de Oaxaca, un ataque guerrillero, y fue una invitación a conciliación. Y terminamos en Cartagena, donde tú recordabas, donde siempre le gustaba, que era estar con los pobres. Estuvo allí visitando un centro que tienen los franciscanos para ayudar a las personas necesitadas, culminar ese viaje unido a la cruz, con ese golpe que fue muy sorpresivo, que tuvo que derramar sangre y todo, y entonces pues nos dejó esa herencia para los colombianos, esos días de paz y de invitación en ese proceso de construir la paz entre todos. Padre, definitivamente estuvo muy involucrado con la situación de Colombia, con el orden público, con la violencia. Un año después de firmar la paz entre el gobierno nacional y las extintas FARC, de ahí para acá siempre estuvo muy presente, oró mucho tiempo también por situaciones muy difíciles de la violencia actual. Sí, el Papa lo tuvo muy presente a través de los nuncios, estuvo muy nombrar los obispos, que en Colombia pues hace mucha falta, son muchos, permanente recambio, mandaba mensajes con frecuencia, conocía muy bien como latinoamericano que era, pero también por su cercanía con Colombia, siendo jesuita, pues también tenía muy de primera mano cómo es la situación, tenía sensibilidad con los pobres, con los necesitados,
quiere una iglesia pobre y para los pobres. Entonces estaba muy al tanto, podía hacer en ayudar a las personas más necesitadas de nuestro país. Padre Euclides, ¿qué viene a continuación con el fallecimiento del Papa? Dentro de las ceremonias internas del Vaticano, ¿qué viene ahora con él? Y después, ¿qué tiempo se iniciaría el cónclave? Hay todo un protocolo establece que precisamente el Papa Francisco quiso transformar hace pocos meses, hizo un nuevo protocolo de exequias, fiel a su espíritu de austeridad, quiso rebajarle todo lo de, pues era el Santo Padre, al fin y al cabo el romano pontificado, tenía, y que la gente lo quiere ver, entonces, pero se había realizado quizá un poco mucho, entonces él quiso bajarle al entierro de un hombre, de un pastor, y entonces como al servicio como el catafalco, que no fueran 3 ataúdes, bajarle para que fuera más al alcance del cristiano común. Se inaugurará ese nuevo protocolo con su propio, que no va a ser en el Vaticano como es habitualmente, pues de los últimos siglos están allí en la iglesia de San Pedro en Vaticano. El Papa Francisco va a estar de Santa María la Mayor, que es una devoción mariana a la que él le tiene fe. Cada que salía de viaje y cada que regresaba durante los viajes internacionales, antes de salir le ponía a la Virgen la intención del viaje y al regresar pasaba por allí antes de llegar pidiéndole a la Virgen que ella pues fructificara lo que hacían. Entonces allí, en la iglesia de Santa María la Mayor, es donde descansen sus restos mortales. Muy bien, Padre. Los cardenales tienen en este momento Colombia que vayan a participar como también en el cónclave. Sí, entonces Carlos, obispo de Bogotá, Monseñor Luis José, y que Rubén Salazar seguramente irá superó la edad de 81 años. Luego está Monseñor que está en Cartagena, que ya está muy mayor. No sé si unos cardenales que el Papa también nombró ya un poquito mayores, como Monseñor Jiménez fue secretario general del CELAM. Esos son los que tenemos, porque Monseñor Pimiento falleció, Monseñor Rubiano falleció. El lector es solamente Monseñor Luis José Jiménez, probablemente viajen al sepelio. Muy bien, está desde la conferencia episcopal en Colombia han anunciado 3 días de duelo. Fieles católicos durante estos 3 días. Lo más importante, decía el Papa Francisco en vida, y lo hacía con mucha frecuencia, con mucho hambre, recen por mí, pues por la carga tan grande que es llevar la iglesia, está en la presencia del Señor, pues pensamos que está en el cielo, ¿no? Porque caricia de habérselo llevado en el lunes de Pascua, pues como hijos fieles, es como un deber rezar por él, por ofrecer misas por su eterno descanso, lo tenga en su gloria, pedir por sus intenciones y desde ya también dar la labor del cónclave y las intenciones del nuevo pontífice. Pues Padre, gracias por estar aquí con nosotros en D-News. Danos acá de una persona que conoce bastante la vida del Papa Francisco, fue cargado de hablar con los medios de comunicación cuando el Papa Francisco vino a Colombia, es el director de maestría en teología de la Universidad de La Sabana. Doctor Padre, ¿estar aquí con nosotros? Gracias a ustedes, un saludo a los televidentes y pido ese regalo de la oración por el Santo Padre y por el que vendrá a sucederlo. Muy bien, Maga. Pues bien, esta es la situación que se está viviendo. Ya empezamos a tener las reacciones de diferentes representantes de la Iglesia Católica en Colombia con esta noticia, que es la más importante en todo el mundo y que en definitiva arruga el corazón de todos los creyentes en Colombia, en Latinoamérica y en todo el planeta. Muchas gracias, Sergio. Ya regresamos con más información.